Hola, nuevamente por acá. Vamos a hablar sobre la causa primaria, llamémoslo esto como la causa primaria de la hipertensión crónica, es decir, por qué nos estamos volviendo hipertensos. Cuando se estudia medicina, en su momento, vemos cómo en los textos de medicina se hablaban de dos tipos de hipertensión. Hay una hipertensión idiopática o esa hipertensión primaria donde siempre se ha establecido que no hay una causa, un origen de la hipertensión, y esa causa secundaria donde por alguna circunstancia medible, palpable, tangible, se sabía por qué se estaba convirtiendo un individuo en hipertensión. Y se veía cómo esa hipertensión primaria significaba casi más del 85, el 90% de todos los hipertensos en una población. Sin embargo, esto en realidad desde la luz de los conceptos biológicos profundos se sabe de que sí existe una causa primaria, sí se sabe cuál es la raíz del problema y que hay que identificar para poder darle solución a un problema que está representando una de las causas primarias de las muertes en todo el mundo, como es la enfermedad cardiovascular. Así que desde el punto de vista de la anatomía funcional, podemos ver que nuestro aparato cardiovascular está constituido por el corazón, por las arterias, y podríamos colocar aquí las venas, donde vemos cómo la sangre que sale del corazón pasa por las células, por los tejidos, y nuevamente retorna al corazón a través de las venas. Bien, eso es fantástico. Sin embargo, la hipertensión es una connotación patológica que está destinada a nivel de las arterias, y desde el punto de vista hemodinámico, la presión arterial está determinado por dos variables, uno que se conoce como el gasto cardíaco, que es la fuerza del corazón, y otro que es la resistencia vascular, que está determinado por el diámetro de los vasos. Entre más estrecho sea una arteria, mayor es la resistencia, y entre más amplio se dilata una arteria, disminuye la resistencia. Y por supuesto, como es una variable directamente proporcional, tiene una influencia sobre la tensión arterial, sobre la presión arterial. Así entonces vemos cómo si se estrechan los vasos, se aumenta la resistencia y por consiguiente se produce aumento de la presión, y si eso sucede en forma crónica, se instaura entonces esto que se conoce como la hipertensión crónica. Fantástico, ya esto está claro. Sin embargo, lo que se observa es que una vez que se instaura una condición de hipertensión, numéricamente hablando, por decir algo, la persona tiene 150, 100, acude al médico, y el médico entonces resuelve este problema con un antihipertensivo. La pregunta es, ¿será que esta persona que está hipertenso obedece a que su organismo tiene carencia de un antihipertensivo? Es decir, ¿será que somos hipertensos porque nos hace falta, por ejemplo, losartán en nuestro organismo? ¿Nacimos sin losartán? ¿Será que somos hipertensos porque nos hace falta un captopril o un enalapril? ¿Será que nos hace falta un betabloqueante, un metoprolol? En fin, ¿será que esa es la causa primaria por el cual nos volvemos hipertensos? Porque parece ser que la solución de este problema es darle un antihipertensivo para resolver y mantener las presiones normales. Pues en realidad esto es algo que nos debe poner a pensar a todos, y es ahí entonces el valor de este contenido, y es poder notificar lo que hoy en día se está aceptando como la causa primaria de la hipertensión, y es esto que está aquí, que se conoce con el nombre de mitocondria. La mitocondria es ese organelo citoplasmático, ese organelo que está dentro de la célula, donde permite que se confluya, donde ahí llegan los nutrientes que consumimos
y ahí llega el oxígeno que es aportado por las arterias para que se produzca la energía, y esa energía es la que haga que la célula funcione normalmente. Eso es así, y es ahí donde entonces está el punto, el origen, la causa primaria de la hipertensión en la mitocondria. ¿Eso qué significa? Se ha visto hoy por hoy algunas circunstancias de la población. Por ejemplo, estamos viendo que hay atletas de alto performance, atletas de alto rendimiento, que están manejando presiones muy altas. Estamos hablando, por ejemplo, de la mujer embarazada que cursa con fenómenos de preeclampsia, es decir, se le sube la presión durante el embarazo. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que viven en las alturas, y las cuales podemos ver cómo esta población está cursando con presiones mucho más altas. Obviamente, esto no me voy a centrar en los mecanismos por el cual ellos están teniendo presiones muy altas, pero sí quiero decirle que estos fenómenos explica mecanísticamente el por qué se está generando hipertensión. Entonces, hoy en día se considera que en la mitocondria, cuando por alguna circunstancia está disfuncionando, cuando no funciona bien, cuando muchas veces le llega poco oxígeno, este libera un factor, unos factores, uno de ellos que determina, llega a unas estructuras del sistema vascular, y hace entonces que genere de forma directa el aumento de la resistencia vascular, es decir, comienza a generar un estrechamiento de las arterias con la finalidad de aumentar el aporte de sangre y consigo el aporte de oxígeno a la mitocondria, tratar de compensar ese pobre oxígeno que le llega a la mitocondria. Es decir, el aumentar la resistencia vascular, el cual aumenta la tensión arterial, se está dando por una compensación frente a un bajo aporte de oxígeno, a una disfunción de la mitocondria, y que esto en forma crónica va generando entonces esto que se conoce como la hipertensión crónica. Fíjense entonces cómo, si estamos hablando de que le está llegando, o sea que la mitocondria le hace falta oxígeno, el tener hipertensión está compensando ese problema a nivel celular, y el nosotros darle un antihipertensivo estaríamos entonces quitándole esa respuesta de adaptación al organismo para mantener la función mitocondrial, y esto entonces se convierte en un problema de nunca acabar. Pues hoy podemos saber cómo podemos resolver el problema de la hipertensión, y es teniendo el conocimiento de cómo podemos optimizar la mitocondria, y de esa forma poder revertir este fenómeno que está induciendo la condición de hipertensión. Entonces, por favor, lo importante es que ya sabemos de dónde está originándose la hipertensión crónica, y es importante que en los primeros estadios, en forma temprana, una persona cuando esté teniendo cifras tensionales muy altas, y entiéndase cifras tensionales que estén por encima de 115/75, es decir, por encima de esto, ya hoy en día es un parámetro de alarma. Normalmente deberíamos tener presiones que estén por debajo de eso. Por encima de eso se aumenta, hay estudios que ya está claramente demostrado que se aumenta el riesgo de muerte asociado por eventos cardiovasculares como el infarto, como el ataque cerebral, por encima de estos valores. Es decir, no hay que esperar que esté por encima de 140/90, sino cuando está entre este límite, la posibilidad de riesgo incrementa en un 200%. Entonces, tenemos que pensar que esta es la meta. Por encima de eso ya es una alarma, y debemos inmediatamente buscar a ese profesional
usualmente un médico complementario, un médico funcional, un médico que conozca la medicina ortomolecular, medicina biológica, que le explique cómo podemos optimizar la mitocondria y de esa forma podemos revertir en los momentos tempranos esta condición llamada hipertensión que está causando muchas muertes en el mundo. Muchas gracias.